Buenas tardes, comunidad porteña. Hoy nos vinimos al Museo Evita. Acá estamos en la FINUR 2988, muy cerquita del Botánico, la FINUR y las Heras. Estamos tocando el 22 de agosto, semana en la que se conmemora el renunciamiento de Evita. Así que aprovechamos y nos acercamos al museo como para aprender un poquito sobre la vida de ella. Recuerdan que ya estuvimos en la Plaza de Vaperón, ahí donde está la Biblioteca Nacional. Hace poquitito en el cementerio de la Recoleta, que fuimos a la tumba, la más visitada del cementerio. Y bueno, y también habíamos hecho un video, ¿se acuerdan? Sobre el edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo, ahí en la 9 de julio, donde está el mural con la cara de ella. De hecho, un poquito asociando, ¿no? El 22 de agosto, el día del renunciamiento, fue justamente cuando Evita habló en la 9 de julio a espaldas en el edificio del hoy Ministerio de Desarrollo y Salud, y que luego en el 2010 se colocó el rostro de ella ahí. Así que ahora vamos a entrar y conocer un poquitito más de la vida de Evita. Bueno, finalmente entramos al Museo de Evita. Estamos acá con Romina, muy gentilmente nos recibió. Muchas gracias, Romina. Bienvenidos. Gracias. Te quería preguntar, para empezar, ¿no? Este edificio es impresionante, parece centenario, tiene una historia tremenda. Algo averiguamos, pero nos gustaría escuchar de tu propia voz. ¿Qué conoces de este edificio? Sí, bueno, la casa es una casa de principios del siglo XX, ahora con toda esta intervención arquitectónica que ustedes ven se produjo en 1926. En el año 1948 la Fundación Eva Perón compra la casa para hacer un hogar de tránsito para mujeres, que funcionó hasta 1955, fue una de las tantas obras de la Fundación dedicada para mujeres con hijos. Acá eran asistidas, en un plazo de 15 días debía resolverse el problema de estas familias, sino que eran derivadas a otros establecimientos de la Fundación, hasta que en 1955 se produce el golpe de Estado que derroca el gobierno constitucional de Perón. Ya Eva había fallecido y la casa pasa a depender de distintas instancias del Estado Nacional, hasta que en 1998 se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, que es la institución, digamos, que acoge hoy en día esta casa, y la casa se convierte en monumento histórico nacional y lugar histórico de la ciudad. Ese Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, que es lo que somos, decidió en 2002 crear el Museo Evita, que es una de las áreas del instituto, la más visitada por todos los públicos, a través de la que damos a conocer la vida y obra de Eva, ¿no? Ahora vamos a recorrer un poquitito, tiene 2 o 3 pisos, ¿no? Más o menos. Exactamente, el museo es la planta baja y el primer piso, en el tercer piso funcionan las oficinas del Instituto Nacional. En ese primer y segundo piso hay 12 salas de exposición permanente. El museo es un museo biográfico que cuenta los 33 años de vida de Eva y, digamos, su vida personal y también su biografía política. Pensemos que Eva es una de las líderes políticas más importantes, mujeres, en la historia de Latinoamérica de mediados del siglo XX. Y después van a encontrar además datos de la historia de la casa como hogar de tránsito y también otra información sobre la historia del peronismo en general. ¿Qué salas, con qué salas nos encontramos acá? ¿Tienen nombre? Sí, las salas empiezan con una síntesis de su vida, ¿no? Como un arco que va desde María Eva Duarte, desde que nació hasta que se convirtió en Evita, ¿no? En esa líder política. Después en la sala de infancia, su etapa de actriz, su encuentro con Perón el 17 de octubre, su viaje internacional del 47, la sala dedicada a los derechos políticos de la mujer, la Fundación Eva Perón, su liderazgo también con el movimiento obrero que se sintetiza en el acto del 22 de agosto, en el renunciamiento de la proclamación de su candidatura a la vicepresidencia, y luego su muerte y su paso a la inmortalidad. Bueno, súper completo. Así es. Y bueno, vos que sabés tanto sobre la vida de Evita, ¿te animás a contar 2 o 3 valores o legados que te llamen la atención o que te parezcan muy fuerte que haya dejado Evita? No lo voy a decir yo, lo dicen los públicos, digamos, hace un tiempo tuvimos un estudio de público muy largo y la gente ha sintetizado, luego de recorrer el museo, la vida de Eva a través de la lealtad, la inspiración, la grandeza, la solidaridad. Son muchos conceptos los que sintetizan su vida. Les invitamos a todos a seguir convocando hoy como ayer qué es Eva para cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Romy. Bueno, ahora vamos a dar una vueltita. Así es. Así que bueno, mil gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Hoy quiero meterme en el pasado y entrar en la vida de una de las mujeres con mayor influencia en nuestra historia. Una joven del interior
que a los 15 años se vino a vivir a Capital, la menor de 5 hermanos, que a los 7 perdió a su padre y sostén de la familia, que vivió y sintió en carne propia la marginación y destrato por ser fruto extramatrimonial. En Buenos Aires trabajó unos 10 años como actriz. Incluso se afilió al sindicato de actores, antecedente de su posterior lucha por buscar estar del lado de las necesidades sociales. Lucha que se potenció cuando conoció y luego se casó con Perón, casamiento del que solo se conserva una foto, esta foto. Estar viendo la urna de madera me lleva a asociarla con su empuje para que las mujeres puedan votar como lo venían haciendo los hombres hacía 40 años, y con haber fundado el Partido Peronista Femenino para que las mujeres puedan además ganar espacio en el terreno político y ampliar el alcance del peronismo. Entre juguetes y trofeos, de pronto sin darnos cuenta, nos topamos con este patio andaluz y recordamos estar en esta casa lindísima, gigante, centenaria, palermitana, que albergó solidaridad hacia mujeres con hijos y en general llegadas del interior, solas, donde aprendían oficios y pasaban unos días hasta conseguir trabajo por la zona. Y así nos vamos despidiendo con el velorio de los 15 días de Evita, la líder de los descamisados, que con apenas 7 años de vida pública pudo transformar la realidad de una época y que representa para muchos argentinos un emblema de reivindicación de los sectores populares. Bueno, ahí terminamos la recorrida, la verdad lindísimo, le queremos agradecer a Romina por habernos acompañado, la charla que tuvimos recién nos encantó, espero que disfruten del video y nos vemos pronto.